Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Expectativa por las tasas de interés. Los expertos de Corfi Colombiana consideran que en septiembre no habrá rebaja en la tasa de política monetaria del Banco de la República. Nuestro invitado esta noche es José Ignacio López para explicar cuándo empezarían entonces esas reducciones. Cambios entre los consumidores. Un estudio del portal Movimetrics.com revela que la gran mayoría de los colombianos busca ahora marcas de alimentos más económicas a la hora de mercar y han rebajado sus compras de vestuario y otras categorías. Nos acompaña Santiago Vélez para explicar detalles sobre este informe. Nubank cumplió 10 años de operaciones. David Vélez, el fundador del neobanco más reconocido en América Latina, entregó un balance de esta primera década y anunció planes para el corto plazo. Les tenemos todos los detalles. Comenzamos esta emisión hablando de las expectativas que hay por la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República para este viernes, cuando evaluarán si es el momento adecuado o tal vez no para bajar las tasas de interés en Colombia. Doctor José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. Víctor, buenas noches, un gusto estar con ustedes. La tasa de intervención del Banco de la República, luego de muchas subidas, desde 1,75%, si mal no recuerdo, llegó hasta el 13,25%. Es el nivel actual. Y muchísima gente está diciendo, ya es hora de que el Banco de la República baje las tasas de interés, como están haciendo otros bancos centrales aquí de nuestro vecindario. ¿Por qué ustedes desde Corfi Colombiana creen que el Banco de la República no tomará esa decisión, sino que ese viernes mantendrá estables las tasas de interés? Víctor, bueno, es una pregunta muy interesante porque básicamente hay una situación que es compleja para un banco central. Por un lado, tenemos claramente unos indicadores que muestran que la economía se está desacelerando, pero por otro lado la inflación sigue estando muy persistente. De hecho, el último dato de inflación, recordemos, un dato ligeramente al alza, sorpresivo, por encima digamos, del promedio de analistas. Y en ese sentido lo que estamos diciendo nosotros es que el espacio para bajar las tasas de interés se está abriendo hacia final del año, pero todavía el Banco de la República tiene que tener una certeza quizás un poquito mayor de que ese proceso de desinflación va en buen camino. Y por eso lo que decimos nosotros en el informe es, sí, probablemente habrá un espacio. De hecho, estamos hablando de un primer recorte en octubre. Hay muchos analistas que incluso están, hablando de que en octubre no se daría tampoco, pero nosotros pensamos que en octubre ya habrá unas señales más claras de que la inflación, pues efectivamente ha seguido en descenso y en línea con una economía que está mostrando unos indicadores digamos, de desaceleración, pues se abriría ya el espacio para ese inicio de recorte de tasas, pero repito, en nuestras proyecciones sería solo hasta octubre. En esta reunión de septiembre seguramente va a haber mucha discusión, mucha información, pero es probable que el banco todavía tenga que tener cierta prudencia y mirar el próximo dato de inflación para estar más tranquilo con el inicio de recortes. Para estar más tranquilo. Pero de otro lado, y usted se ha dado cuenta, podemos hacer un larguísimo listado de quienes están pidiendo, están exigiéndole inclusive al Banco de la República que baje sus tasas de interés, empezando por el presidente Gustavo Petro. Hoy por ahí hizo un trino pidiendo nuevamente disminuciones de tasas. El ministro de Hacienda, el doctor Bonilla, exministros de Hacienda, por ejemplo, el doctor Ocampo también pidiendo, excodirectores, el doctor Salomón Kalmanovitz. Este fin de semana muchas columnas relacionadas con este tema. Gremios, ni contar los gremios, Asobancaria, la ANDI, los Confecámaras, en fin. ¿Será que el Banco de la República no está viendo algo que sí están viendo esos otros actores de la economía que están pidiendo una reducción en tasas? A ver, Víctor, yo creo que el banco tiene muy buena información y tiene todos los instrumentos de análisis. De hecho, recordemos que el Banco de la República tiene una larga tradición de profesionales con un alto capital humano que analizan este tema. Entonces, yo diría que el banco en ese sentido tiene todos los instrumentos. Acá en temas de política monetaria, como muchos otros temas, a veces
digamos, en el margen, como decimos los economistas, es decir, si es septiembre o es octubre o incluso diciembre, siempre habrá espacio para que haya, digamos, varios ángulos de análisis y probablemente al interior de la junta del banco se recoja esas diferencias de análisis. Nosotros estamos interpretando, y repito, la mayoría de analistas también lo consideran así, que en septiembre no se va a dar este inicio de tasas, a pesar del llamado de expertos, de conocedores, como mencionabas, porque precisamente es probable que prime ese principio de precaución en esta junta de septiembre para, repito, tener otro dato que sería muy importante, y es finalmente si esa sorpresa inflacionaria que vimos en los últimos datos fue de naturaleza más transitoria o si digamos, por el contrario, nos veríamos nuevamente sorprendidos al alza. Incluso recordemos el ministro Bonilla, él hablaba, digamos, ya hace algunas semanas del aumento de tasas de interés, y cuando se reveló el último dato de inflación, él entendió que ese dato pues tiene cierta preocupación y fue un poco más tranquilo y más pausado, diciendo, bueno, lo vamos a analizar, y probablemente esto es lo que va a pasar en esta junta. Va a haber mucha discusión, mucho análisis. Claramente, repito, hay argumentos para bajar las tasas. A nosotros nos parece que los argumentos para bajar las tasas están ahí, pero digamos, repito, en el sentido de primar por tener una certeza, una claridad mayor. Estamos pensando que el inicio ocurre en octubre, y repito, Víctor, para que quede claro, incluso hay analistas que nos están, digamos, colegas que dicen, no, señores, ustedes también están equivocados, el banco ni siquiera va a bajar en octubre, va a bajar en diciembre, o sea que Claro. tomaría algunos meses más. Entonces, repito, ahora hay una gran heterogeneidad. Lo que está claro, Víctor, es que con las cifras que estamos viendo, el ciclo de recortes de tasas ya está próximo a llegar. Claro. No creemos que sea ahora en septiembre, será quizás en octubre o incluso en diciembre. Bueno, también hay que decir que hay exministros de Hacienda y centros de pensamiento económico como ANIF y Fedesarrollo que han dicho no es el momento todavía de bajar las tasas de interés. En esa discusión estamos. Pero yo le quiero hacer una pregunta pensando en la independencia del Banco de la República. ¿Cómo está en juego esa independencia si eventualmente este viernes el Banco de la República toma la decisión de bajar las tasas de interés? Porque muchos van a decir, vea, le hizo caso al gobierno, le hizo caso a los empresarios y no actuó con independencia. Pero ¿cómo queda también el Banco de la República si mantiene estable las tasas de interés? Muchos van a decir, sí ve, sigue asfixiando la economía, ya era hora de bajar las tasas de interés. La verdad es un momento muy difícil, ¿no? Víctor, yo creo que aquí hay que retomar el punto central, y es el país ha tenido una institucionalidad desde la nueva Constitución que ha mostrado ser robusto, que ha mostrado sus frutos. Y es digamos, esa estructura donde tenemos un Banco Central independiente. Y creo que a todas luces, incluso los mismos gremios han dicho, miren, nosotros opinamos que las tasas deben bajar, pero ponemos de presente que la independencia digamos, es incuestionable. Y el país digamos, ha logrado entender la importancia de tener este arreglo monetario, este arreglo institucional. Mira, Víctor, ya estamos en un choque monetario, un choque de inflación en el mundo que es solo comparable a la década de los 70. Y te doy un dato, ya estamos viendo los primeros síntomas de que ese proceso de inflación en Colombia está corrigiendo. En la década de los 70, la inflación de Colombia se quedó, digamos, completamente elevada por más de 10 años, si no fue más. Entonces, esta nueva institucionalidad está mostrando su fruto. Claramente, los analistas, los gremios, cada uno tiene derecho a hacer el análisis con digamos, con las herramientas y con los instrumentos que tiene. Pero creo que en el país hay un consenso muy importante, y es que independiente de si tenemos una visión a veces diferente, porque habrá énfasis o sensibilidades frente a diferentes temas, creo que no está en juego la importancia de tener un Banco Central que con un criterio técnico y con unas consideraciones importantes, coordinadas con el gobierno, pues tome esas decisiones.
por nuestro lado, nosotros no vamos a salir a decir el banco se equivocó, no, probablemente tendremos que decir, bueno, nosotros leímos mal la coyuntura, y creo que pues el banco no es que sea infalible, pero repito, es importante darse cuenta que digamos, en el arreglo monetario, el gran activo que tiene el país es tener una institucionalidad tan clara de independencia, con un organismo tan profesional como es el Banco de la República. Ustedes a veces también, no sé si la palabra sea juega o tratan como de adivinar cuál puede ser el voto de cada uno de los codirectores. Hay 7 personas que votan sobre tasas de interés y 2 han dado pistas muy importantes en las últimas horas. El ministro de Hacienda, con sus mensajes, prácticamente uno puede decir, ese señor va a ir y va a votar por una reducción en las tasas de interés. El codirector Roberto Steiner el viernes pasado también dio una pista y aparentemente por lo que dijo, ese señor muy seguramente va a votar porque las tasas de interés permanezcan estables. La gran pregunta es qué van a hacer los otros integrantes de la Junta Directiva del Banco de la República. Pero también se suman muchas preguntas, doctor López. ¿Por qué hay bancos centrales de aquí de la región que desde hace rato empezaron a bajar sus tasas de interés y Colombia todavía no? Bueno, Víctor, hay que decirlo, y es que cada país tiene procesos diferentes. Y, por ejemplo, países como Chile, países como Brasil, esos países, hay que recordarlo, Víctor, iniciaron el proceso de subida de tasas de interés mucho antes que Colombia. Y, de hecho, subieron las tasas de interés mucho más rápido y mucho más fuerte que Colombia en su momento. Y como consecuencia de ello también están experimentando unos procesos de desaceleración económica más fuertes y unas inflaciones a unos niveles muchísimo más controlados. Si tú miras los niveles de inflación de la región, desafortunadamente Colombia hoy se encuentra con uno de los niveles más altos, digamos, dentro de los países comparables. Hay países que obviamente ya tienen desafortunadamente unos desajustes monetarios muy grandes como Argentina, pero si tú comparas la inflación de Colombia con Perú, con Chile, con Brasil, realmente nuestra inflación todavía está relativamente alta, y entre otras porque Colombia desafortunadamente por esa época digamos, de esos años donde no teníamos un banco central independiente, tiene unos mecanismos de indexación. ¿Qué significa eso, Víctor? Que nos viene un choque de inflación y entonces a veces los precios se vuelven a reajustar con esa inflación y hace más difícil, digamos, que esa inflación vuelva a sus niveles iniciales. Y ese es un reto adicional del Banco de la República, pero repito, el Banco de la República pues tiene las herramientas para hacer análisis de qué tan persistente está siendo este choque inflacionario, y por eso pues las comparaciones son interesantes, Víctor, pero como dicen también por ahí popularmente son odiosas. Cada país está experimentando unos niveles de inflación y actividad distintas, y es probable que Colombia sí se une a ese club de países que pueden ir bajando su tasa de interés, pero repito, creo que las condiciones están dadas para que eso ocurra no este mes, sino el siguiente, y a un ritmo que también, digamos, va a depender mucho de cómo vaya evolucionando nuestro proceso inflacionario. Pero bueno, sin duda estará muy presionado. Yo no sé hace cuánto no estaba tan presionado el Banco de la República para tomar la decisión. Eso ocurrirá el próximo viernes, tema del que estaremos muy atentos. Doctor López, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Feliz noche, gracias por la invitación. Desde Corfi Colombiana. Con esta información, con este análisis, hacemos nuestra primera pausa. Pero cuando regresemos, espere cómo han mejorado las cifras de comercio exterior entre Colombia y Venezuela. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. La situación económica del país, principalmente por la alta inflación, sigue impactando las finanzas de los hogares y, en consecuencia, la forma como están gastando ahora las familias. De este tema, el portal de estadísticas movimetrics.com realizó un estudio muy interesante. Doctor Santiago Vélez, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Hola, Víctor, encantado de estar aquí contigo y con los televidentes de Signo Pesos. Gracias por el espacio. Bueno, inicialmente quisiera saber si ustedes tuvieron la oportunidad de medir cómo se han visto impactados los ingresos de las familias colombianas. Sí, Víctor, efectivamente en este estudio cuantitativo que hicimos a finales del mes de agosto, nos pudimos dar cuenta de qué es lo que está pasando al interior de los hogares colombianos, por supuesto en términos de ingresos, de preferencias de consumo al interior de los hogares, de marcas y de todas las cosas claves en su día a día, como son transporte, educación y otros rubros. En cuanto a tu pregunta particular del ingreso, por supuesto que lo preguntamos. La pregunta puntual fue
La situación actual del ingreso económico en los hogares colombianos, para usted y para su caso, ¿aumentó, se mantiene igual o disminuyó? Tenemos que a nivel nacional el 55% de los hogares colombianos se mantiene con el ingreso igual, no disminuyó. Sin embargo, en segunda posición, tenemos un 35% de hogares colombianos que manifiestan que disminuyó sus ingresos digamos, pasado el último año. ¿Qué está pasando con las viviendas? Las personas en esta reconfiguración del gasto están mirando, no sé, opciones más económicas, más baratas. Claro, lo que se les pregunta a las personas que declaran que ha disminuido su ingreso es qué, digamos, medidas toman para contrarrestar esa situación. Y lo que tenemos a nivel nacional es que el 50% de los hogares que manifiestan que ha disminuido su ingreso han bajado su gasto en rubros como la diversión, el entretenimiento, el turismo, que van muy de la mano con el gasto en restaurantes, en centros comerciales, en viajes. Luego tenemos un bajonazo en el gasto en el vestuario, con el 38% de hogares que manifiestan que digamos, ingreso disminuyó y que castigaron mucho el rubro de vestuario, 38%. Y luego tenemos al 35% que manifiesta que cambió de lugar donde merca por uno más económico. Entonces, digamos que vamos viendo distintas alternativas que los hogares colombianos, el 35% a nivel nacional, está tomando con respecto a esa situación de menor ingreso. También vemos un 31% de las personas que han bajado el gasto en alimentación incluso, y también tenemos el 32% de personas que manifiestan que está buscando nuevas formas para generar ingreso. Dentro de todas estas reconfiguraciones, para muchos analistas es importante mirar también la frecuencia con la que los colombianos van a mercar. ¿Ustedes hicieron esa evaluación también? ¿Ha cambiado en algo? Sí, por supuesto. Ha habido un gran cambio en ese aspecto, donde lo que tenemos es que al promedio, al mes, ¿a cuántos lugares van a mercar los colombianos? Tenemos que a nivel nacional, digamos, la frecuencia más fuerte es 2 lugares del lugar donde van a hacer mercado. Van a 2 lugares, sin embargo, en segundo lugar tenemos a los que van a hasta 3 lugares a hacer mercado distinto. Entonces compran una parte de su mercado, de su canasta en un lugar, después van a otro y después van a otro, hasta 3 lugares, y esto no era así, digamos, antes de pandemia. Normalmente la gente mercaba en 1 y hasta 2 lugares, pero ya estamos viendo que hay más oferta y que por supuesto están encontrando mejores descuentos primero en un lugar y después van a otro, incluso van hasta un tercero. Pero el 44% de los hogares colombianos manifiesta que va hasta 2 lugares a mercar y el 29% de los hogares colombianos manifiesta que va hasta 3 lugares a mercar. No, es que toca cotizar, ¿no? Con esta carestía, cualquier pesito que se ahorre, pues cae muy bien. Ahora, hay personas que se casaban con marcas, ¿no? Para toda la vida, y eso era lo que compraban. ¿Ha habido cambios en la preferencia de marcas o alimentos, inclusive, que estén sustituyendo por otros por el efecto precio? Claro, por supuesto. Es que aquí tenemos, Víctor, es un nuevo consumidor colombiano que reaccionó ante una coyuntura económica que lo afectó en todas las áreas o rubros de su vida y que por eso se decidió a repriorizar el gasto y a generar ahorro. Entonces, en cuanto a marcas, digamos, de lugares preferidos para ir a mercar, definitivamente tenemos como gran ganador a nivel nacional el D1, con el 74% de hogares que manifiestan que van allí a mercar. Por supuesto, a nivel nacional tenemos una radiografía donde el D1 pues es el primer lugar, en segundo lugar tenemos el ARA con el 49%, pero también tenemos la tienda de barrio, que sigue siendo muy importante para el consumo de las familias colombianas con el 29%. Por supuesto, esos porcentajes tienen variación si ponemos una lupa regional, porque por ejemplo en la costa el ARA es más fuerte que el D1, siendo el ARA con el 77% de participación y el D1 con el 69%. Pero también lo que vamos viendo aquí en este panorama nacional es que el éxito, por ejemplo, ha perdido fuerza y en algunas regiones ya está en cuarto lugar, digamos, de frecuencia de visita para ir a mercar. Entonces, por supuesto, ese ajedrez se reconfiguró. ¿Y por qué? ¿De pronto hay algún cambio en algunas ciudades? ¿Por qué el éxito, que era la cadena de almacenes que mandaba la parada, como que ha venido perdiendo participación? Claro, en parte por los formatos de bajo costo o los hard discount que han tenido, digamos, una competencia muy cercana al consumidor porque finalmente están en los barrios, son formatos más pequeños, no por eso son más costosos, sino todo lo contrario, son más costo eficientes. Y lo que tenemos también es que están muy bien ubicados estos formatos de hard discount o de descuento. Entonces, tú encuentras ya en una ciudad intermedia, por ejemplo,
unos 10 o 15 de unos, mientras que encuentra solo 1 o 2 éxitos. Entonces la conveniencia ahí tiene mucho que ver. Pero lo más importante y el factor más importante es el presupuesto. A la pregunta que hicimos de a cuál de los supermercados considera que le rinde más su plata, tenemos también que el de uno es el número 1 a nivel nacional, con el 43% de colombianos que considera que ahí rinde más su plata. Luego tenemos el ARA con el 26%, luego tenemos nuevamente las tiendas de barrio con un 8%. El éxito está muy abajo en cuanto a cómo consideran que le rinde la plata allí. Entonces, por supuesto, en este tema de coyuntura económica, que los hogares responden y que buscan economía y priorizar su gasto, pues van a ir donde consideran que tienen más beneficio por su dinero. Es comprensible en los hogares de menores ingresos, pues que busquen todas esas opciones. Pero ¿qué ha pasado con los hogares de altos ingresos a quienes en el pasado pues no les importaba mucho el precio, simplemente encontrar rápido el producto donde fuera cómodo, llegar con el carro y rápido devolverse a la casa o hacer sus actividades cotidianas? Para ellos, ¿cómo ha sido la reconfiguración? Lo que pasa es que cuando tú tienes también en estas tiendas de descuento productos buenos, realmente de buena calidad, pues entonces el que antes no lo afectaba el ingreso o en este momento no le ha disminuido, también considera que puede hacer más con su dinero y que finalmente, por recomendación de muchos, se atreve a probar nuevas marcas en estos formatos y finalmente muchas veces le quedan gustando. Entonces también, aunque no haya disminuido su ingreso, sí ha reconfigurado un poco, porque entonces si no lo afecta el ingreso, digamos, en particular, sí lo afecta el hecho de que los precios de la gasolina ya han subido, que también lo tocamos en el estudio en cuanto a transporte y que hay una gran revelación en ese sentido. Entonces, con una cifra como la que te voy a dar, se entiende un poco esto. Preguntándole a personas de todos los estratos a nivel nacional si consideran que los hábitos de consumo al interior de su hogar han cambiado, tenemos que el 70%, Víctor, manifiesta que sí cambiaron sus hábitos de consumo, independiente si su ingreso aumentó, disminuyó, se mantuvo igual. Cambiaron sus hábitos de consumo, ahora están mucho más dedicados a buscar ahorro, incluso en un escenario pues, de buenos ingresos económicos, porque quieren hacer más con su dinero y consideran que encuentran marcas apropiadas. Entonces sí tenemos un gran cambio, no solamente en los hábitos de consumo con el 70% de hogares que así lo manifiestan, Claro. sino que también el 81% de estos hogares manifiestan que han migrado a marcas de alimentos más económicas. Es decir, que el rubro como tal de la alimentación consideran que lo están pudiendo suplir con productos de buena calidad y buen precio que terminan reemplazando las marcas que consumían anteriormente. Claro. Usted me habla de que estamos como reconfigurándonos y estamos cotizando más y yendo a más establecimientos. ¿Qué está pasando con el rubro de diversión y entretenimiento? Porque por un lado como que estamos haciendo maromas para ahorrar plata, pero por otro lado vemos a la gente animadísima yendo a conciertos este fin de semana, Festival Cordillera en Bogotá. Karol G está que se presenta en Medellín, aparentemente va a ser un concierto gratuito, pero si fuera pagando allá estaría repleto el concierto. Unos muchachos que llaman Morat llenaron 2 veces el Campín, en 2 fechas en menos de 1 hora, impresionante. ¿Qué está pasando con esa actividad? Pues bueno, la primera reflexión que cabe ahí es, imagínate donde no hubieran nubarrones, digamos, de incertidumbre económica en el país. Esos rubros estarían todavía más poderosos y estarían todavía revolucionando más la industria. Pero lo que está pasando realmente en los hogares colombianos dista mucho, digamos, de algunos eventos puntuales que se puedan estar presentando. Por supuesto, hay público también para ellos, pero imagínate donde no tuviéramos esta situación de recesión económica en los hogares, pues seguramente que irían mucho más masivamente, porque la realidad al interior de los hogares es que sí están sacrificando el rubro de diversión, entretenimiento y turismo. Entonces, por ejemplo, la gente sí está dejando de viajar, ha repriorizado el viaje porque el viaje es un placer, es el postre y tú siempre empiezas suprimiendo gastos por el postre y entonces no están yendo como podrían estar yendo realmente en este momento. Tenemos que el 85% de los hogares a nivel nacional manifiestan que han reducido sus gastos en diversión, entretenimiento y turismo. Por supuesto, eso es digamos, es el rubro más grande que los hogares han decidido sacrificar en función a poder hacer otras cosas. En educación, vemos que no sacrificaron el rubro de educación principalmente, es decir, que el colombiano sigue pensando que aunque la situación económica en este momento sea difícil, debe seguir invirtiendo en educación, pero tenemos otros rubros que han bajado, por ejemplo, en vestuario. En vestuario tenemos que el 79% de los hogares redujeron el gasto con respecto a lo que tenían pensado gastar en vestuario. Incluso, particularmente en Bogotá, esa cifra es alta,
de que han reducido el tema de vestuario por darle prioridad a otras cosas como la educación y la vivienda. Doctor Vélez, muy interesante este estudio. Muchas gracias por explicarlo y compartirlo con los televidentes de Signo Pesos. Una feliz noche. Encantado. Hasta pronto, Víctor. Así han cambiado las preferencias de los hogares colombianos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos qué hacer para evitar la entrada a su celular de mensajes de texto con temas comerciales indeseados. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 359 millones de dólares y corresponde al valor de las exportaciones de Colombia a Venezuela registradas entre enero y julio de este año. Eso equivale a un crecimiento del 5%. Entre tanto, las importaciones registraron un crecimiento del 83%, sumando 76 millones de dólares. Y hoy les traigo noticias empresariales de Nubank. Nubank, como vemos aquí en nuestra pantalla, este es el banco digital más importante de nuestra región y fue fundado por el colombiano David Vélez. Nu, como se le conoce comercialmente, cumplió 10 años de operaciones y en medio de la celebración, Vélez presentó el plan que tiene para Colombia, donde ya cuentan con más de 700.000 clientes. Veamos. El fundador de Nubank, el banco 100% digital más grande de Latinoamérica, aseguró que Colombia podría seguir con la ruta que tuvo Brasil cuando comenzó la compañía. En Brasil, nuestro primer país donde lanzamos, estamos llegando ya casi a que 50% de la población adulta brasilera es cliente de Nubank. Imagínense, 1 de cada 2 brasileños ya es cliente. Vélez prevé que los servicios que ya se presentan en Brasil se implementen en Colombia, entre ellos la cuenta de ahorros que entraría al mercado el próximo año. Donde en Brasil tenemos ya tarjeta de crédito, cuenta de ahorros, préstamo personal, toda una plataforma de inversiones digitales donde nuestros clientes pueden comprar acciones, pueden comprar fondos de renta fija, pueden comprar cripto. Nubank ya cuenta con presencia en el 100% de los departamentos en el país. Además, calculan que los clientes de Nubank se han ahorrado unos 246.000 millones de pesos en sus cuentas de ahorro, ya que no tienen costo de manejo. Sino que hemos tenido un crecimiento año con año de 133%. Además, el 52% de nuestros clientes son jóvenes, están entre 18 y 35 años, con lo cual estamos contribuyendo con la inclusión financiera en el país. Y destacan el apoyo del gobierno. Y ha habido mucho apoyo del presidente Petro viendo que podemos traer competencia a ese sistema financiero que él ve muy concentrado, que nosotros estamos de acuerdo, y él ha tenido siempre una visión de aumentar inclusión financiera, llevar servicios financieros a las regiones, a las municipales, a las áreas del país, lo que ha sido muy consistente con la forma como nosotros los hemos llevado. La Corporación Financiera Internacional anunció el aumento en el préstamo a Nubank con una cifra de 115 millones de dólares. Y para muchos colombianos, recibir mensajes de texto comerciales o publicitarios es un dolor de cabeza. En Periodismo de Soluciones les explicamos el paso a paso para evitar estos mensajes cuando a usted le resultan molestos. Mensajes y más mensajes con promociones o publicidad que para algunos es bastante molesto. Me parece que es muy fastidioso y no sé de dónde sacan los números. Eso hay que investigarlo, ¿sí o no? Sí, es bastante molesto porque el buzón de mensajes se está llenando constantemente y pues le bloquea a uno muchas veces el celular. Si usted es usuario del servicio de comunicaciones, debe saber que tiene diferentes opciones para evitar recibir este tipo de mensajes que usted no ha autorizado o que ya no quiere recibir. El paso a paso es este. El registro de números excluidos, es decir, una lista de exclusión donde puede inscribir de forma gratuita su número celular en el sistema de información de trámites en la página web de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Y con esto la CRC lo que hace es consolidar esa información y enviarla a los distintos operadores y proveedores de contenidos y aplicaciones, de manera tal que estos agentes sepan que ese usuario, el titular de esa línea, pues no quiere recibir mensajes. La cancelación manual de mensajes, comunicarse directamente con su operador y solicitar la restricción de mensajes no deseados. Sino que ese operador, a efectos de poder tener una base consolidada, también tiene la obligación de reportar
ingresar al registro de números excluidos y de esa manera pues tenemos una base integrada. Otra de las herramientas para el usuario es enviar la palabra salir o cancelar para restringir esos mensajes comerciales o publicitarios. Pero ojo, esto es cuando se recibe el mensaje desde un código corto o numeración de 5 o 6 dígitos. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, se dispara. Más de 100 pesos, supera la barrera de los 4.000 pesos. Será de 4.052 pesos con 54 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió muy poco, permaneció prácticamente estable en $93 con 29 centavos por barril. Subió apenas unos centavos. El petróleo, el precio interno, del café colombiano se mantuvo estable también y sigue en promedio como referencia para mañana a 1.270.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,9%, acción más valorizada, la de la propia Bolsa de Valores, con una ganancia muy fuerte de 9,62%. La acción que más cayó, Corfi Colombiana, retroceso de 2,53%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Las siguientes son las 5 ciudades con más tráfico en el mundo. Primero, Lagos en Nigeria. Segundo, Los Ángeles en Estados Unidos. Tercero, Colombo en Sri Lanka. Cuarto, Dhaka en Bangladesh. Y quinta, Delhi en India. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.